En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por ASOFAR AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Muy buenas tardes, queridos amigos y auditores de Radio Portales de Valparaíso, la primera de Chile y puerto de fondeo de nuestro espacio radial. Hoy, viernes 2 de agosto de 2024, estamos dando inicio a un nuevo programa de Revelando que nos acompaña de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y, como de costumbre, el día viernes dedicado al movimiento Chilenos de Corazón. Agradecemos en primer lugar a Radio Portales de Valparaíso que nos abre sus señales en el dial de FM 89.5, AM 840 y también a través de su señal online en la página web www.portalesfm.cl. Y por supuesto agradecemos a nuestro auspiciador, a quien hace posible que Revelando esté en el aire todos los días junto a ustedes y que además permite generosamente que Chilenos de Corazón los acompañemos los días viernes. Nos referimos a la Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR AG. Gracias nuevamente a Radio Portales de Valparaíso y un especial agradecimiento a ASOFAR. También, como lo hacemos habitualmente, saludamos a nuestro amigo y colaborador Enzo Alvarado, quien permite que este programa llegue hasta los estudios de Radio Portales de Valparaíso. Nuestro agradecimiento y saludo cariñoso a Enzo. Y además agradecemos a nuestros amigos radiocontroladores de Radio Portales de Valparaíso que colocan finalmente este programa en el aire. Muy buenas tardes a don Luis Salinas, don Claudio Alvarado y don Claudio Alvarado, perdón. Queridos amigos de Revelando del día viernes 2 de agosto, somos Francisco Muñoz Pinto y Mario Mataluna Morales, conductores del programa Revelando del día de hoy. Francisco, muy buenas tardes, ¿cómo está en este lluvioso día de viernes, del primer viernes de agosto, Francisco? Sí, hola Mario, hola Enzo. Buenas tardes a los auditores, buenas tardes Radio Portales. Muchas gracias por permitirme nuevamente estar acá. Sí, lluvioso día, buen tiempo, mucho viento, hubo mucho viento, probablemente mucha gente se vio afectada y lo lamento por esas personas. Y mi corazón está con ellos, digamos. Pero la lluvia es siempre bienvenida. La lluvia trae beneficios para la agricultura, trae beneficios para el paisaje, para el ¿cómo se llama? Para los pequeños animales para toda la vida, digamos, animal y vegetal que tenemos en nuestra región. Así que muy bienvenida, mucho mejor la lluvia que las sequías. Lamentándolo, por supuesto, reitero, aquellas personas que se ven afectadas en sus habitaciones. Sí, principalmente, Francisco, nuestros hermanos, nuestros queridos ciudadanos afectados por los incendios de comienzo de año, digamos, y muchos de ellos todavía están por ahí en condiciones precarias, en condiciones que no son las adecuadas, las ideales para vivir. Pues así es que, claro, efectivamente, y por ahí los cerros también típicos, ya hemos sabido de algunos por la prensa ya de varios episodios por ahí de afectación de gente producto del fuerte temporal de viento que hubo anoche, ayer tarde y durante la noche, muy tremendo, la ráfaga de viento muy fuerte. Bien, vamos entonces con lo que tenemos preparado para el programa del día de hoy y como siempre iniciamos con las efemérides nacionales y navales de la presente semana. Voy. Primera, 28 de julio de 1786. Nace en Santiago José Ignacio Centeno, ministro de O'Higgins que colaboró arduamente en organizar la Marina y el Ejército republicanos, hijo de Antonio Centeno Bustamante y Victoria del Pozo. Figura entre los firmantes del Reglamento Constitucional de 1812.
Posteriormente, durante la Reconquista, perdón, esto fue durante la Reconquista. Posteriormente, en Mendoza fue nombrado el 13 de enero de 1816 secretario del Ejército de los Andes. Entre el 16 de febrero de 1817 y el 13 de octubre de 1821, ocupó el Ministerio de Guerra y Marina y también desempeñó las funciones de gobernador de Valparaíso entre el 21 y el 25. Integró en abril del 1817 con el autor de guerra Bernardo Vera y con Manuel de Salas, la comisión encargada de formar la Biblioteca Nacional. Curioso dato, este proyecto fue materializado con 10.000 pesos que el Cabildo de Santiago había destinado al traslado de San Martín, del general San Martín, a Buenos Aires, y que este se dio con este propósito. Estuve a bordo del destructor Centeno, me acuerdo, eran los destructores Portales y Centeno, los clases Goering que habían llegado por ahí por 1975, una cosa así, procedente de Estados Unidos. En honor, puesto destructor Centeno en honor a don Ignacio Centeno. 28 de julio, perdón, Sí, no, perdón, no, en honor al ministro Centeno, sí, sí. al ministro Centeno. 28 de julio de 1821, San Martín proclama la independencia del Perú. El jefe del Ejército Libertador, zarpado desde Valparaíso en la escuadra organizada y financiada por el gobierno de Chile, asume el gobierno con el título de protector. 28 de julio de 1836 se dicta la ley de cabotaje, una ley tremendamente importante para nuestra marina mercante. Repito, se dicta la ley de cabotaje, comercio e internación. Esta corresponde a una de las medidas propuestas por el ministro Portales, referidas al registro de matrículas de los buques nacionales, sus certificados, transferencias y otras exigencias. Dispuso que las tripulaciones de los buques mercantes nacionales deberán ser gradualmente chilenas, aumentando un cuarto de la dotación por año, hasta completar los 3/4 de la misma desde 1840 en adelante. Como decía, una ley importantísima que hasta el día de hoy hasta el día de hoy tiene influencia. Yo diría que ese fue un paso importante para acercar a los chilenos al mar. Los porteños han estado siempre cerca del mar, pero Chile, hay muchas partes de Chile que les ha costado llegar al mar. 1 de agosto de 1840, zarpan hacia América del Sur desde el puerto de Plymouth los vapores Chile y Perú, los dos primeros vapores de la Pacific Steam Navigation Company, empresa fundada por inspiración de Guillermo Wheelwright, que aseguró el tránsito mercantil regular entre los océanos Atlántico y Pacífico, impulsando las exploraciones científicas encaminadas a dar a conocer la América Meridional, que en los mapas aún conservaba el nombre de Tierra Incógnita. 1 de agosto de Perdón, 1872. una pequeña mención, Francisco, a raíz de don Guillermo Wilre. Es un personaje muy importante para Chile, muy importante para Chile. Eh, claro, él fue el impulsor de muchas obras de mejoras de puertos, construcción de muelles, faros. eh, bueno, el Ferrocarriles. comercio, el ferrocarril, efectivamente, el ferrocarril. Y hay un proyecto lo leí esto, hay un proyecto que él impulsó, que era de unir Valparaíso con Buenos Aires, en esa época, estamos hablando a mediados de 1800, del 1800, cruzando la cordillera. Y él con sus recursos hizo todos los estudios, pero y este proyecto fue sometido, por supuesto, a consideración del gobierno y finalmente no, el gobierno no lo llevó adelante. No sé si sería por problema de costo, problema de desinterés, pero No muy prosperó. poco. Muchas veces esos proyectos de integración con Argentina no prosperaban porque yo creo que los argentinos nunca tuvieron mucho interés en integrarse con Chile. No vieron que el Océano Pacífico iba a ser la conexión con China y con, ¿cómo se llama? Con el Oriente, donde hoy día el comercio es tan importante. Claro, así es. 1 de agosto de 1872, Juan de Dios Aldea se incorpora al Batallón de Artillería de Marina de Valparaíso. El nombre del soldado del mar, que con su comandante y el soldado Arsenio Canave saltó al abordaje del buque enemigo, ha sido recordado en la designación de un destacamento de infantería marina, el destacamento Aldea.
de una torpedera, un destructor, 2 remolcadores y un buque anfibio. El sargento Aldea, hoy buque anfibio, navega por los mares de Chile. Perdón, y 29 de julio de... perdón, Francisco, y para los que no saben, este destacamento de Infantería Marina, el Aldea, tiene asiento en Iquique. Allá está No, en sentado el... Talcahuano, en Talcahuano. Perdón, en Talcahuano, sí, tiene razón, tiene razón. El El Lynch, Lynch en Iquique, el Lynch en el Iquique, sí, Miller en Valparaíso, el Aldea en el Aldea Talcahuano y en el Cochrane Talcahuano. en Punta Y Arenas. el Cochrane en Punta Arenas. Estos son los 4 destacamentos de Infantería Marina, efectivamente. 29 de julio de 1879, pasado el combate naval de Iquique, plena guerra del Pacífico. Desde Iquique, el almirante Williams escribe al ministro de Marina haciéndole presente sus aprehensiones por las operaciones que en forma inconsulta disponen de sus buques autoridades de gobierno. Basa sus inquietudes en los riesgos ya corridos por la Magallanes, el Tolten y la Chacabuco. Posteriormente, el recién ascendido almirante Grau capturó al transporte Rimac, lo que produjo un revuelo popular y duras críticas para Williams, a quien se culpó injustamente por el desacierto del gobierno de hacer navegar ese buque sin protección, sin conocimiento del almirante. Dentro de las personas que también se vieron afectadas por esto fue el intendente de Valparaíso, Echaurren. Vamos a hablar después de la plaza Echaurren. Él fue uno de los afectados por una mala decisión que se tomó en ese momento. Sí es, 28 de julio. y ahí se capturó completo el regimiento que era denominado el escuadrón de, ¿cómo era? El escuadrón de ¿No eran los carabineros del Yungay, me parece que eran? Yungay. Sí, sí, el caballero Yungay, pero era un regimiento de ejército que se denominaba los Correcto. caballeros de Yungay. Sí, sí, Claro. Es efectivamente. que yo antes pensaba, años atrás, decía carabineros del Yungay, o sea, carabineros mandaba batallones. No, po, era el regimiento carabinero, carabineros de Chile, salió mucho después, a raíz que venía de un regimiento Así de, es, el de, regimiento de carabineros. ese, Claro. sí, Cuando pasó esto del carabineros del Yungay, carabineros de Chile todavía no existía, sí es. como tal, digamos. 28 de julio se celebra el Día del Campesino. El 28 de julio de 1967 se publican las leyes de la reforma agraria y de sindicalización campesina bajo el gobierno de Eduardo Frei Montalva. Por esta razón, el 28 de julio se celebra el Día del Campesino. Mario, eso era. Muy bien, vamos entonces con el primer tema de la pauta, que como ya se ha hecho costumbre en el programa, son las historias de Valparaíso. Me gustan mucho las historias de Valparaíso, Francisco, ¿ah? Me gusta Sí, bastante esta historia. Sí, y el día de hoy vamos a hablar de la famosa y clásica Plaza Echaurren del barrio del puerto de nuestro querido puerto de Valparaíso. Y para esta crónica tomamos como referencia, hay una ficha histórica muy bonita, muy completa de la señora Francesca Urrutia Barría. Y en publicaciones profesionales, ahí la encontramos en la página web de Calameo. Además, complementada con la página web del Consejo de Monumentos Nacionales y del Archivo de Internet. A ver, a modo de introducción, digamos que Valparaíso, si bien no posee la clásica plaza central del modelo hispano, han sido recurrentes los esfuerzos por implementarla y varios los puntos elegidos en el primer tiempo, perdón, durante a lo largo del tiempo, perdón. La primera plaza fue la plaza Echaurren, que funcionó como embarcadero y plaza durante el siglo XVIII. Recordemos que el sector, bueno, de ahí también está, lo que mencionamos hace un tiempo atrás, Francisco, la crónica de la plaza de la iglesia de la Matriz. Ese sector del barrio del Puerto fue el primer barrio. Ahí nació Valparaíso. Ese es claro. el origen Claro, ese es el Valparaíso histórico, del Valparaíso histórico, el origen de el Valparaíso. barrio del puerto. El barrio del Puerto, efectivamente. Entonces funcionó, como decía, como embarcadero y plaza durante el siglo XVIII. Para organizar el centro urbano se rellenó el bordemar y se construyó el edificio del Cabildo y una recoba o mercado de la ciudad. Se levantó además la residencia del gobernador y la plaza religiosa, con la iglesia La Matriz a media cuadra de distancia y de la plaza Echaurre. Durante la segunda mitad del siglo XIX, Valparaíso comenzó una expansión económica. Este fenómeno se vio reflejado en el aumento de la población porteña. Entre otros, se incluyen inmigrantes extranjeros atraídos por la posibilidad de comercio con las nuevas repúblicas de América y hombres jóvenes que se desplazaban hacia el puerto en busca de oportunidades.
La Plaza Echagüe es un testimonio excepcional del desarrollo histórico de Valparaíso a través de sucesivos rellenos que buscaron ganar espacio al mar y a través de los diferentes roles de la plaza desde su condición de plaza mayor, sede del gobierno municipal, hasta su condición actual de plaza ornamentada, escenario de encuentro para los habitantes del barrio de El Puerto. Bueno, aquí en este caso debemos distinguir dos plazas Echagüe. La clásica, anterior al movimiento telúrico de 1906, para variar, Francisco, que Nuevamente surgió aparece el terremoto de 1906 en la historia de Valparaíso, Viña del Mar, Valparaíso, Quilpué, marcada etc. absolutamente por el terremoto de 1906, que sufrió graves daños en su infraestructura, y la moderna posterior a esa fecha. Una plaza reparada con un diseño radicalmente distinto al original. En 1789 se constituye el primer cabildo, convirtiendo la plaza en un lugar de encuentros donde se desarrollaba la vida institucional, funcionando también como embarcadero, como habíamos dicho eh, recientemente. Desde la independencia de Chile en 1810 pasó a llamarse Plaza Municipal. Al finalizar el siglo XIX, las familias adineradas se trasladaron al barrio Almendral, generando que la actividad comercial se extendiera más allá del puerto. También mencionamos, Francisco, a raíz de la Plaza Aníbal Pinto, ¿se acuerda? Que ahí comentamos que el cerro llegaba hasta el borde, que en el fondo el borde del mar llegaba hasta ahí mismo, hasta la plaza. O sea, el edificio de la Intendencia, por ejemplo, estaba en el mar. Ahí Claro, está ahí llegando. claro, Y el claro, cerro llegaba así, las olas reventaban contra el cerro. efectivamente, contra el cerro. Entonces ahí y para cruzar, cuando se creó el barrio Almendral, del barrio Almendral al barrio del puerto, había que subir por Camin, por el lado del puerto. Esa era la subida y bajada por el lado del lado del puerto. Y no recuerdo cuál era la otra calle por donde estaba la subida y bajada por el lado del Almendral, al otro lado del cerro. Y después se dinamitó, qué sé yo, se cortó ahí el cerro, y ahí nació la plaza Aníbal Pinto, haciendo un recuerdo de lo que hablamos anteriormente. Entonces, decíamos que familias adineradas se trasladaron hacia el barrio del Almendral. En 1876 se cambia el nombre de Plaza Municipal en honor del intendente don Francisco Echaurren Huidobro, que dirigió proyectos urbanos coincidiendo con las iniciativas de Benjamín Vicuña Maquena. Y aquí tenemos, con Francisco estamos viendo una foto de la Plaza Echaurren en 1880, donde se ve atrás, se alcanza a ver, ¿no es cierto?, el techo y el campanario de la iglesia de la Matriz. Hay una foto preciosa de 1880 y donde se la Plaza Sotomayor, que era una explanada prácticamente, Francisco, ¿no es cierto? Una explanada que tiene una pileta, donde se ven unos caballitos ahí tomando agua. Correcto, de, claro. Y ahí de la época. a la izquierda, creo yo que es lo que ahora es el Liberty, el bar Liberty que está ahí. Claro, claro, efectivamente, efectivamente. Perfecto. El proyecto consistió en transformar la plaza entre las calles Serrano y Cochrane, iniciándose en 1886, esta transformación. Comillas, estamos hablando de crónicas de la época. El desaseo y el exceso de sol hacían inutilizables sus asientos. 3 años después, se entregaba al público la remodelación. Con anterioridad se disponía solo de 4 a 6 árboles y un pavimento en mal estado. Claro, en realidad no era pavimento, sino que era Adoquines. adoquines, era adoquinado. Se ve en la foto que estamos mirando con Francisco. En agosto de 1889 se entregó el nuevo jardín acompañado por una celebración con retretas de bandas militares. Tenía al centro una pila sencilla y elegante, con adornos de garzas de metal pintadas de blanco y otros animales acuáticos. Varias avenidas salían desde allí iluminadas con faroles de gas y tenían bancos de madera. En los costados, una reja circundaba el jardín y tenía 4 entradas, una por cada esquina. Por las 2 esquinas que daban a calle Cochrane, una a la del Arsenal y la otra por Serrano. El jardín estaba dividido en 4 secciones. Tenía un jarrón de mármol que contribuía poderosamente al ornato del conjunto. Además, se habían plantado varios naranjos de buen tamaño, palmeras y flores de diversos colores y aromos. La plaza era muy concurrida principalmente en horario nocturno y se protegió con rejas para evitar que no se robaran las plantas. Y aquí estamos mirando con Francisco. Oye, esto robarse las plantas hasta el día de hoy ocurre. La Sí, otra vez se robaron en Santiago el pasto sintético de oh, algunos sí, de los sí, desarrollos ¿cómo se llama? Para las los Panamericanos.
los Juegos Panamericanos. Claro, claro. Aquí estamos mirando con Francisco una foto preciosa de 1890, donde se ve, ¿no es cierto?, en toda su dimensión la plaza y 4 carruajes ahí tirados por caballos, los clásicos carruajes que uno ve en las películas. Las plazas ya no constituían solo un lugar de contemplación, sino también de gozo hedonístico de la flora y sus delicados perfumes. En abril de 2008 fue inaugurada una estatua en honor al cantor porteño don Jorge Negro Farías, el ruiseñor de los cerros porteños, quien popularizó el vals La Joya del Pacífico. Destacan sus edificios Tazara y Astoreca, usados tanto como edificación habitacional o comercial. La plaza ha sufrido bastantes cambios a lo largo de la historia, ya que en 1906, como dijimos, tras un movimiento telúrico, fue restaurada completamente. Y aquí, queridos amigos, estamos mirando una foto también preciosa, pero trágica, dramática, de la plaza Echaurren, inmediatamente después del terremoto de 1906, del 16 de agosto de 1906, y donde se ven ahí tolderías y alojamientos improvisados que se realizaron ahí en los terrenos de la plaza y que fueron utilizados como vivienda por la gente que había perdido sus casas. Francisco, y vemos detrás ahí de la foto un edificio casi completamente destruido, impresionante, el de la destrucción que produjo el terremoto de 1906. Muy cortito, ¿quién fue Francisco Huidobro? Porque a veces Francisco nos Francisco gusta Chaurren. hablar perdón, ¿quién fue don Francisco Echaurren Huidobro? Él nació en Santiago en 1824 y, eh, y él fue rentista, pero rentista bajo la acepción de persona que tiene conocimiento o práctica en materias de hacienda pública, no rentista que vivía de sus rentas. Fue intendente de Santiago en 2 periodos consecutivos y ocupó el mismo cargo en Valparaíso en 1870, siendo considerado como un modelo por sus dotes de organización y filantropía como intendente de la provincia. Por eso se le quería tanto y se nombró finalmente la plaza municipal Chaurren. como Plaza Echaurren. Bueno, nombrado ministro de Guerra y Marina por el presidente don José Joaquín Pérez en 1883, en 1879, durante la Guerra del Pacífico, dirigió la Intendencia y Comisaría General del Ejército y Armada, pero a raíz de la captura del transporte RIMAC, que acabamos de recordar en la efeméride En las anterior, FM, claro, tuvo que renunciar al cargo. el No RIMAC se fue obstante, al norte sin protección. claro, no obstante, ayudó a los huérfanos y viudas de la guerra de 1800, y en 1881 quiso formar un asilo para auxiliarlos, dando origen al Templo de la Gratitud Nacional. Falleció finalmente en 1909. Y Francisco nos tiene por ahí una breve reseña de El el, negro el Farías. Negro Farías. El negro Farías que tiene ahí una estatua ahí en la plaza. Enzo, nos quedan un par de minutos, ¿no es cierto?, para hablar del Sí, negro sí, Farías. nos quedan 2 minutos, Francisco. Ok, bien. Jorge Negro Farías nació el 6 de agosto de 1944 en el Cerro Alegre, pero su infancia y gran parte de su vida la vivió en el Cerro Cordillera, en el barrio San Francisco, sector con el cual estaba profundamente identificado. En sus inicios, cantaba en ferias, circos y micros. Y para 1956, para mí 1956 es ayer nomás, y para 1956 comenzó a cantar en las radios locales. 10 años después, para 1964, ya estaba dedicado a la música como profesional, siendo habitual en presentaciones de Radio de Agricultura y Caupolicán. Tras ganar un concurso de esta última, pudo grabar su primer disco. No es como la canción que dice que pudo grabar su primer long play, no, este era un sencillo nomás. Sencillo. Durante los años 60 fue un cantante habitual de la Bohemia de Valparaíso. Bares como el Roland Bar, el Yaco, la Caverna del Diablo, el Liberty, que queda ahí en la Plaza Echaurren, y el American Bar era donde interpretaba con gran éxito sus boleros y valses peruanos. Fue durante este periodo que incorporó a su repertorio la canción La Joya del Pacífico, una composición del chileno Víctor Acosta, que había sido hasta entonces una canción de difusión limitada. En 1966, Farías graba el tema como lado B de un single. Yo creo que la mitad de los chilenos no van a entender, creo que es el lado B de un single, ¿eh? Pero en ese tiempo eran discos, estos discos ¿cómo se llama? Discos de vinilo. Discos de Entonces vinilo. habían los long play, que eran unas cuestiones grandes donde habían varias canciones, y los singles que tenían una canción por lado. Entonces,
graba el tema como lado B de un single encabezado por la canción No vuelvas más, con la intención de dedicarla a una novia suya. En 1969 participa en la película Valparaíso, mi amor, dirigida por Aldo Francia, donde el ruiseñor de los cerros porteños interpreta La joya del Pacífico en el bar Yaco. Desgraciadamente, como mucha gente de la bohemia, el Negro Farías no terminó bien su vida. eh, Esto de estar todas las noches cantando Claro. en bares y lugares de ese tipo, terminó alcohólico, ganó mucha plata, viajó a Europa, etcétera, pero todo eso se le fue. Bueno, qué Eso, bonito. Mario. Nos queda el recuerdo, ¿no es cierto? Y nos queda el legado tremendo que hizo con la joya del Pacífico. La llaman los Eh, marinos. Y yo te llamo Encanto como Viña del Mar. Así es, precioso. Yo creo que no hay chileno que no cante la joya del Pacífico cuando hay por ahí los karaoke, las fiestas. Ya, Francisco, estamos en la hora de la pausa. Vamos a una pausa musical con hermosa música folclórica nacional y estamos de regreso enseguida en el segundo bloque de su programa Revelando. Muy bien, queridos amigos, estamos de regreso para iniciar el segundo bloque de su programa Revelando. Agradecemos nuevamente a nuestra querida Radio Portales de Valparaíso, que nos permite estar junto a ustedes en sus hogares a esta hora del día, de regreso a veces, muchas veces del trabajo a la casa. Y por supuesto, agradecemos a la Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR, auspiciador de nuestro programa, del programa Revelando, que va de lunes a viernes, como dijimos al comienzo del programa, de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, y nosotros con Francisco aquí los días viernes junto a ustedes. Ya, vamos entonces, queridos amigos, con el segundo tema de la pauta que hemos titulado Brotes Verdes. A ver, el INE, el Instituto Nacional de Estadística, acaba Perdón, un de... comentario para que se entienda. Los brotes verdes en general se refiere a cuando las autoridades económicas dicen, oye, la economía está avanzando, están apareciendo brotes verdes. Eso, entonces, se está cantando victoria y aquí parece que hay unos problemas que no son tan verdes los brotes. Claro, y particularmente nuestro actual ministro de Hacienda, Francisco, habla a cada rato habla de los brotes verdes, pues, y los brotes verdes se han quedado en puros brotes nomás, pues no han germinado nada. Bueno, Eh, pero ahí vamos a comentar. Decía que el Instituto Nacional de Estadísticas acaba de publicar una estadística, la estadística del trimestre, pero relacionado con la tasa de desocupación nacional. Y en el último trimestre, eh, la tasa de desocupación bajó un poquitito, 0,2, o sea, 0,2, está hablando de que bajó un 2, un 3, un 4%, 0,2%. Ahí es donde el ministro entonces sale de inmediato y se aprovecha de estas cuñitas, digamos, para decir, no, miren los brotes verdes, los brotes verdes. Bajó un 0,2, o sea, terminó a 8,3. Eh, en 12 meses consecutivos han habido cuatro pequeñas bajas. Eh, el problema es que claro, efectivamente ha habido una pequeña baja en la desocupación, bien digo, la desocupación laboral. El problema es que cuál es la calidad de este pequeño aumento de la desocupación. Y claramente la creación de nuevos empleos se refieren a empleos no remunerados, a empleos informales, más que no remunerados, empleos informales. Y ahí está el problema. Entonces, claro, el ministro dice, no, de ahí hablan los brotes verdes, porque disminuyó un 0,2% la tasa de desocupación. Pero resulta de que no son empleos formales, no son empleos donde la persona tiene un sueldo regulado, ¿no es cierto? Tiene salud, aporta a salud, aporta a su previsión, que es tan importante cuando hablamos del tema del previsional. Es porque el problema previsional es porque la gente tiene muchas lagunas, muchos años de su vida que no aporta al sistema previsional. Bueno, ese es el problema. Uno. Y lo otro, que dentro del empleo informal quienes más han incorporado el empleo informal son las mujeres. Entonces, son brotes verdes, pero brotes verdes ahí eh, bastante limitados, Francisco.
Efectivamente. En realidad hay tres malas noticias, en mi opinión, aquí dentro de este informe del Instituto Nacional de Estadística. Lo primero es que, sí, claro, bajó un 0,2, pero el número de desempleados sigue alto. No es bueno deberíamos aspirar, cuando se habla de pleno empleo, se habla de un 3% de desempleo, una cosa así. Aquí estamos en el 8,1, 8,2. Y uno de los mayores flagelos que puede tener una persona es no tener empleo, no tener cómo conseguir recursos para sustentarse, para vivir, y si es un jefe de hogar, para mantener a su familia, lo cual es peor. Esto también, estos altos niveles de desempleo tienen un fuerte impacto en la delincuencia. Una persona sin trabajo es propensa, dice, bueno, ¿y de dónde saco recursos? Alguien le dice, oye, pero mira, ahí al lado hay un supermercado, anda y roba. Y después, ¿cómo saco a esa persona? Es la persona que se acostumbra a delinquir, Claro. ¿cómo la saco? Pues, ¿cómo se llama de ahí después? Y la verdad, Mario, desde el punto de vista del desempleo, no hay mejor política, eh, ¿cómo se llama? Social que el pleno empleo. O sea, una política que busque el pleno empleo, una política que propenda a, como decías tú también, al empleo formal, donde la persona tenga salud, previsión, etcétera, etcétera. El segundo punto, que también lo comentaste tú, es el aumento de los empleos informales. Y ya sabemos ya todo lo que significa el empleo informal. Y hay un tercer punto que aparece también ahí, de que cada vez más la cantidad de empleados que hay como empleados públicos, como empleados del Estado. El Estado no necesita más empleados. El Estado está desbordado de empleados. Y sabemos que esas personas después adquieren carácter de inamovibles. ¿Ya? Y ahí nos quedamos. Y a esas personas hay que pagarle un sueldo. ¿Quién le paga el sueldo? Los que pagamos los impuestos. ¿Y quiénes son los que pagan más impuestos? Los empresarios, los emprendedores. Y las políticas del Estado están es precisamente en contra de los empresarios, en contra de los emprendedores. ¿Ya? Entonces, estamos en un círculo vicioso de el empleo, malas políticas sociales, no hay desarrollo social y no estamos haciendo nada para que a futuro las cosas mejoren. Eh, Eso era mi comentario, Mario, respecto a este tema del desempleo. Efectivamente, Francisco. A ver, claro. Y efectivamente, la crónica, o sea, este informe del Instituto Nacional de Estadística menciona que eh, una cantidad importante de los empleos creados en el último periodo, efectivamente, son en el sector público. Y, y eso tiene el agregado, Francisco, de que esas personas, tal como usted lo dijo, bueno, usted lo mencionó en realidad, esas personas después no vuelven al sector privado. ¿Por qué? Porque tienen un sueldo asegurado. Queridos amigos, eh, eh, em, ¿cuál es el término en vez de echar del trabajo, Francisco? Hay un término Ah, que es sí, desvincular. desvincular, claro. Eso para no que son tan feos, hay que echar eso. Desvincular a una persona que trabaja en el sector público, queridos amigos, es tremendamente difícil, es muy difícil. Entonces, por eso mismo que tenemos un Estado que va creciendo. Entonces, año a año, gobierno a gobierno. Claro, hay una situación que también ya se ha hecho, es endémica, que cada gobierno que llega incorpora operadores políticos, o sea, gente a la cual, ¿no es cierto?, tiene que pagarle los favores, por haberlo apoyado en la campaña, ¿no es cierto?, por ser adherente a él. Eso es un defecto tremendo que tenemos en nuestro país. No sé si existirá en todo el mundo, pero en nuestro país, cada vez que asume un nuevo gobierno, se comienza a hablar, ¿no es cierto?, de la cantidad inmensa de nuevos empleos, o sea, de gente que se incorpora al sector público. Y a eso hay que sumarle este tema ahora de las bajas tasas de ocupación. ¿Por qué? Porque no tenemos a la empresa privada funcionando a plena máquina. Entonces, una forma que el gobierno tiene para camuflar, para mejorar los índices es contratar más gente. Y entonces a los operadores políticos, a quienes se les emplea en el sector público para pagar los favores políticos, ahora se incorporan la gente, ¿no es cierto?, que el gobierno contrata para bajar las tasas de desempleo. Y es gente que muchas veces no está haciendo nada o está haciendo muy poco. Eh, entonces, un trabajo que puede ser efectuado por una persona, hoy día en ese puesto hay tres personas. Y Claro, que se ponen a conversar y claro, no trabaja ninguno.
Claro. Claro. Entonces, bueno, y hemos visto nosotros, yo creo que nosotros somos testigos, Francisco, cómo si caminamos por las calles de Valparaíso, las calles de Viña del Mar, la calle de Valparaíso impresionante en Viña del Mar, y las calles de Valparaíso, y calle Condel, está plagada de vendedores ambulantes. ¿Para qué decir Pedro Montt? Está plagada de vendedores ambulantes. Y todo Antiguamente eso, eso todo eso son empleos informales que hacen aparecer informal, como que la cesantía es menor. Pero la verdad es efectivamente. que la cesantía, perdón, el empleo de buena calidad eh, está bajísimo y se ha mantenido muy bajo y muy duro. ¿Por qué? Porque no, las políticas del Estado de hoy no propenden a crear empleo, no propenden a el No, desarrollo social. así Eh, es. no hay una política que mejore el crecimiento económico. Cuando hablamos de crecimiento económico, no estamos pensando en crecimiento económico para que la gente gane más plata. Estamos pensando en el desarrollo social. Cuando queremos mejor salud, queremos mejor educación, queremos mejores pensiones, que siempre lo decimos, todo eso hay que financiarlo. Todo eso es desarrollo social, pero para tener un buen desarrollo social necesitamos recursos, necesitamos dinero. Si somos enemigos de las empresas constructoras, estamos más por el lado de la permisología y de frenar todos estos proyectos, no nos extrañemos, estamos empobreciendo el país. Así es, así es. Desgraciadamente, la izquierda es el anticapitalista, güey. Toda la persona que sea empresario o que huela empresario, no importa el tamaño que sea, Francisco, es un capitalista y al cual hay que ponerle trabas para que opere. Cuando el Y el capitalismo, presidente Boric fue a decirlo a Europa, una parte de mí quiere así, eliminar el capitalismo, o algo así fue lo que sí, dijo. así es, así es. Bueno, imposible que tengamos a todos los chilenos, a los 20 millones de chilenos, ¿cuánto se llama? Empleados por el Estado. Pues tiene que haber empresa privada, queridos amigos, tiene que haber empresa Sí. privada. Alguien tiene que financiarlo, Claro. ¿cómo se llama? El Estado no paga impuestos, el Estado recibe los impuestos y con eso le paga a su gente. Si todos están Así en es. el Estado, ¿quién diablo va a pagar impuestos? ¿Quién Claro. va, quién va a financiar todo eso? Bueno, ese es el tema. Ahora, vamos entonces con la próximo tema de la pauta que hemos titulado ¿Es útil un embajador en Venezuela? Bueno, no vamos a hablar del tema de la elección en Venezuela, ¿no es cierto?, del cual se ha comentado, pero ya largamente durante toda la semana, las elecciones del domingo pasado en Venezuela, pero a raíz de las críticas que realizaron 7 países sudamericanos, eh, ¿cómo se llama? Entre los cuales está Chile, está Uruguay, República Dominicana, Perú, Panamá, Costa Rica, Chile y Argentina. Las críticas que realizaron al proceso eleccionario en Venezuela, entonces el señor Maduro dispuso la expulsión del cuerpo diplomático de todos de estos 7 países y el retiro, a su vez, de estos 7 países de el cuerpo diplomático de Venezuela. Entonces, eh, la pregunta es, ¿cuál es la utilidad de tener un embajador en Venezuela? O que existe un embajador de Venezuela acá. Y estamos hablando con Venezuela. Ojo, con Venezuela, particularmente con Venezuela. ¿Cuál es la utilidad? ¿Tenemos intercambio comercial con Venezuela? ¿Tenemos intercambio cultural con Venezuela? Lo único interés con Venezuela en este minuto es tener información, ¿no es cierto?, para poder controlar a los inmigrantes y poder que el país reciba, ¿no es cierto?, a los inmigrantes que son expulsados de nuestro país. En el fondo, esa es la única, el único motivo práctico de que tengamos una embajada con Venezuela. Entonces, la pregunta es, antes del retiro del embajador de Venezuela acá y el de Chile allá, ¿existía facilidades para esto? ¿Teníamos intercambio de información? ¿Venezuela estaba recibiendo a los expulsados? No, Entonces, y Venezuela no estaba aportando antecedentes los antecedentes policiales que tienen las personas que llegan acá. Entregó pero por información supuesto, respecto del asesinato del teniente coronel, siempre se me olvida el nombre del teniente coronel que fue asesinado, perdón, sí, venezolano. sí, 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 se me Eh, acaba de ir ahora. El eh, teniente, todo el mundo habla del teniente. Bueno, no importa, ya nos pe- acordaremos, pero, Francisco. pero Sí, todo eso, ¿ha ayudado a Venezuela en algo? No, nada. Ojeda, ahí nos está Teniente soplando. coronel Ojeda, ahí está, Ojeda. en Gracias, Salvador, el teniente ahí nos coronel está Ojeda, soplando sí, Ojeda. Pienso. efectivamente. Claro, mire, recordemos, queridos amigos, que en febrero
el ministro González, subsecretario del Interior, viajó a Venezuela con bombos y platillos a firmar un convenio de intercambio de información. De partida, perdón, esta fue una cuestión netamente publicitaria, porque ¿por qué no se utilizó al embajador para hacer esto? El embajador de Chile en Venezuela no figuró, pero para nada. De la noche a la mañana de pronto se habló de que iba a Monsalve para allá, fue recibido por autoridades intervenientes del segundo o tercer orden, ¿ah? Fue recibido por autoridades del segundo o tercer orden y se firmó este convenio de traspaso de información. Entonces se suponía que la importancia de este convenio era que en Venezuela, cuando uno le entregaron, ¿no es cierto?, los datos de dactilares, qué sé yo, biométricos de un venezolano que ingresó ilegalmente a Chile, Venezuela iba a tomar esa información y nos iba a entregar su ficha, digamos, de su ficha de vida, la información de esta persona. Nunca lo hizo, nunca lo hizo. Claro. Perdón, ahí ya hay un, Sí. ahí ya hay un problema, porque el embajador no figuró para nada. Oye, Pero Mario, además fue un perdón, fracaso el sí, 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 convenio. perdón, me gustaría conceptualizar algo de las relaciones internacionales. En el mundo de las relaciones internacionales existen dos tipos de representaciones. Uno es la embajada, personalizada, ¿no es cierto?, en el embajador, que es el representante político del que está gobernando en ese momento el país frente al gobernante del otro país. O sea, la embajada con el embajador y todo su equipo representan al presidente Boric frente al presidente Maduro. Esa relación, ¿la queremos tener? ¿Nos sirve? ¿Ayuda en algo? Parece que no mucho. Pero hay otra representación que es la representación consular, que es el cónsul, que el cónsul no representa al presidente de la República, no representa al gobierno, sino que representa al Estado. Y cuando hablamos de que representa al Estado, representa principalmente a las personas, a los chilenos que viven en Venezuela, los chilenos que por alguna razón tienen que viajar a Venezuela, chilenos que eventualmente podrían estar en tránsito de un país a otro y tengan que hacer una escala en ese lugar, personas que tengan algún vínculo comercial. Y esa representación, la representación consular, la verdad es que es algo que necesitamos en todo el mundo. Es indispensable tener una representación consular en todos los países. Si hay alguien que va a Venezuela y pierde su pasaporte, es el cónsul el que le va a ayudar. Si en Venezuela lo toma detenido la policía porque hubo un error o por alguna razón que él requiere el apoyo del Estado de Chile, es el cónsul el que lo va a ir a apoyar. Entonces, el embajador es un tema de si acaso el presidente de Chile tiene alguna posibilidad de relacionarse con el presidente de Venezuela o no, y el otro es la representación consular, que siempre es importante. Sí, recordemos que en este tema, como para agregar, uno de los, porque muchas veces se le pidió al presidente Boric que retirara al embajador de Venezuela, porque en realidad, la verdad, la cosa es que las autoridades venezolanas se han burlado de Chile, además de que han sido tremendamente agresivos, nos han insultado muchas veces a sus autoridades. Bueno, pero una de las razones que el presidente esgrimió para mantener una embajada allá, dijo yo no puedo, dijo textualmente, yo no puedo hacer por más voluntad que tenga que un avión con expulsados administrativos o judiciales aterrice en Venezuela. Necesito la colaboración del gobierno para aquello. Esto a raíz de que Venezuela no permite la llegada de aviones con expulsados. Bueno, pero resulta que existen otros medios para hacerlo y el gobierno no lo ha utilizado. Por ejemplo, enviar el avión, a coordinar esto, que el avión aterrice en Colombia y a los expulsados ingresarlos por la frontera terrestre de Colombia con Venezuela. Venezuela, por las leyes internacionales, no puede negarse a recibir a connacionales y al ser por un paso terrestre sería mucho más evidente, mucho más difícil que se negara. Bueno, son cosas que el gobierno no ha tenido la voluntad o no se le ha ocurrido hacerlas. Pero bueno, al final de cuentas, como decíamos y como explicaba Francisco, por las razones o los fundamentos de que exista un embajador, la pregunta que nos volvemos a hacer, ¿es útil? ¿Es necesario un embajador en Venezuela? ¿Nos beneficia en algo o nos perjudica en algo? La verdad, las cosas que en este minuto, en mi opinión por lo menos, da lo mismo que tengamos o no tengamos embajador. Venezuela es un vecino cacho y jamás va a... No lo veo, digamos, desde que tenemos vínculos con Maduro, nunca he visto que Venezuela ceda en algo. Venezuela
está en una posición aislada del mundo, él hace lo que quiere y nunca ha transado, nunca hemos avanzado en las relaciones con Venezuela. Por lo tanto, el embajador poco y nada contribuye. Así es. Bueno, y el próximo tema de la pauta eh, se titula Posible nueva ola migratoria. Con este tema, ¿no es cierto?, de los problemas que han habido en Venezuela, que hemos visto imágenes dramáticas de manifestaciones, represión a la población, qué sé yo. eh, Se está hablando de una probable nueva ola migratoria de venezolanos. Muchos venezolanos que quisieran, tal vez, o querrían dejar su país y van a comenzar a desplazarse por Sudamérica. Y, por supuesto tendremos más venezolanos llegando a Chile. La pregunta que hacemos es, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos preparados? Solamente un detalle. Durante la semana, el canciller Javier González de Perú, él informó que ellos ya hace días que habían tomado medidas, antes de las elecciones, previendo un problema, ya habían tomado medidas. Eh, y han hecho refuerzos de las fronteras, de los controles migratorios, terrestres y aéreos. Pareciera que nosotros estamos reaccionando, Francisco. Estamos recién ahora, Sí. ahora que se habla de la ola migratoria, recién estamos pensando qué podemos hacer. Y con Perdón, el no, problema sí, no, práctico que veo, Mario, el problema práctico que veo es que nosotros tenemos fronteras terrestres con 3 países, Perú, Bolivia y Argentina. La frontera peruana es bastante hostil, por decirlo de alguna manera, porque está abajo, ¿cómo se llama el sector ese? El Gollete del Condorio, así se llama, ese es el nombre que tiene la planicie que hay entre el inicio del cerro. Esto es como Valparaíso cuando está desvinculado el barrio del Puerto con el Almendral, ¿ya? Hay una pasada muy angosta claro, entre donde termina el cerro y llega al mar. Y eso es controlable. Y arriba en el altiplano, porque después vienen unas dunas gigantescas intransitables. Después viene el altiplano, donde nuevamente es relativamente factible de controlar. En el caso de Argentina, si alguien llega a Argentina, en general va a Argentina porque se quiere quedar allá, porque quiere emigrar para allá, y no es un problema, además que los argentinos tienen un mejor control. El problema es Bolivia. El Bolivia, que va a claro. Bolivia, el que pasa por Bolivia, es porque quiere seguir avanzando hacia Argentina o hacia Chile. Y en el caso de Bolivia tenemos casi 900 kilómetros ¿cómo se llama?, de Frontera. limítrofes, ¿ya? De frontera. Lo chequeé en el mapa, es como ir de Valparaíso a Villarrica, poco más allá de Temuco, ¿ya? Y es todo Claro. eso, pero no es en la carretera panamericana, po, es arriba en la cordillera. Entonces, si bien es cierto, para los migrantes también es una barrera complicada de salvar, pero si esta gente está tan complicada, tan apesadumbrada a su lado, que va a buscar el camino. ¿Cómo diablos controlamos 900 kilómetros de frontera arriba de la cordillera? Ahora, por mucho que sea muy difícil hacerlo, hay que hacerlo, porque resulta que van a seguir llegando venezolanos y Chile ya no tiene capacidad para recibir a más venezolanos. En Venezuela yo creo que existe la imagen de que Chile es un buen destino, pero Chile ya no es un buen destino. Aquí llegan ¿a qué? Pensemos en los buenos venezolanos, llegan a trabajos informales. Chile no tiene la economía, Chile no tiene la capacidad para recibir más gente. Estaría mejor en muchos otros países y no aquí en Chile. Pero el problema son esos casi 900 kilómetros de frontera que tenemos con Bolivia. Bolivia tampoco coopera mucho, tampoco es muy cooperadora, No, 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 para eh, nada. No, para nada. tampoco es muy cooperadora en ese sentido. Para nada. De hecho, Bolivia no está aceptando, ¿no es cierto? No acepta que se expulsen hacia Bolivia inmigrantes ilegales. No lo acepta. Entonces, tenemos un problema ahora. Bueno, pero bueno, el tema es, nos volvemos a hacer la pregunta. ¿Qué estamos haciendo? El gobierno no ha dicho, no ha informado cuáles son las medidas que está tomando para controlar una posible nueva ola migratoria. Y por último, quiero hacer un breve comentario, Francisco, que ojalá los venezolanos, los buenos venezolanos, no continúen saliendo de Venezuela. Quédense allá a defender su país, Dios mío. Es su país, es su país. Tienen que defenderlo. Si no defienden los venezolanos, los buenos venezolanos, su país, ¿quién va a defender a Venezuela? ¿Quién va a sacar a este dictador del país? Entonces, no salgan del país, luchen, peleen, esfuércense por recuperar
la libertad. No salgan a buscar libertad a otros lados. Para eso tienen su tierra para recuperarla. Entonces, bueno, es un llamado también que hacemos, ¿no es cierto? No salgan del país, luchen, peleen y esfuércense por recuperar la libertad de su país. Francisco, hemos llegado al término de nuestro programa. Mario, señores auditores, muchas gracias por permitirnos acompañarlos en esta tarde. El lunes viene más lluvia, así que sigue el agua. Como decía Mario, lo lamento mucho por las personas que están en condiciones deficitarias, los que se han producido derrumbe y especialmente los que todavía no solucionan el problema del incendio del mes de febrero. Nos vemos el próximo viernes. Muy bien, queridos amigos, como siempre les decimos al finalizar nuestro programa, les agradecemos de corazón su sintonía, les deseamos que tengan un muy buen fin de semana y nos encontramos el próximo viernes si Dios quiere. Continúen en la sintonía de Radio Portales de Valparaíso y que tengan una muy buena tarde-noche. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.